Buenos días, comenzando el día 2 con el diagnóstico de esta SOTIE. Vamos a comenzar con otras pruebas. Ya tenemos el equipo de diagnóstico conectado. Queríamos ver si funcionaba el termostato, ¿verdad? Habíamos dicho que queríamos ver eso. Queremos ver algunas otras cositas más. En cuanto al tema de sensores y eso, vamos a ver si tenemos activación de a través de la computadora, a ver qué activaciones podemos hacer a través del escáner, ¿verdad? Para poder chequear a ver qué es lo que puede estar pasando con esto. La verdad que tiene varios soportes rotos ahí, el del fluido de embrague está roto también, ahí le va agarrado todo con precintos y pegamento. Raro esto, como que el vehículo hubiese tenido algún golpe, algún problema ahí en esa zona. Pero bueno, no estamos para eso ahora. Vemos la varilla de aceite reparada también con Posipol ahí. Este mangón no pasa de la mejor forma ahí por al lado de la varilla, se ve que la rompe. En fin, son detalles, el soporte del filtro de aire que ya vimos que está quebrada esa oreja. Bueno, la adaptación que tenemos en lo que es la parte del electroventilador, la verdad que ya estuve mirando lo que es temperatura con el láser. Tenemos temperatura ambiente, 24 grados mangón superior, y en el inferior 24 grados. O sea, tenemos la misma temperatura en los dos mangones. Cuando prendamos el motor, pongamos en marcha, lo que tenemos que ver es que la temperatura vaya subiendo en uno de los mangones y en el otro no. Eso quiere decir que tenemos un termostato que está funcionando. En determinado momento, cuando lleguemos a la temperatura de trabajo, el termostato debe abrir y ahí se debe emparejar la temperatura en los dos mangones. Eso es importante para poder saber si el vehículo tiene el termostato o no y si tenemos algún problema. Ya vimos ayer que la temperatura está alta en los dos mangones, o sea que trancado o cerrado no está. Ahora lo que tenemos que ver es si lo tiene. Otra cosa que vamos a estar probando ahora temprano es el estado de ese fluido del sistema de refrigeración del motor, a ver si está correcto o es pura agua o ver si tenemos algún problema. Vamos a estar probando el fluido directamente desde el radiador. Se puede ver cierta oxidación. Recordemos que si utilizamos agua, el agua no tiene las propiedades de un líquido refrigerante adecuado, ¿verdad? Vamos a meter ahí dentro de la bandeja. Está bien transparente esto. Y ahí llenó, y como vemos la aguja del densímetro ni se movió. Esto, como quien dice, estamos con agua. O sea, no tenemos líquido refrigerante en el sistema, esto es agua. No cumple con ninguna especificación como líquido refrigerante. Eso es agua. Si nosotros medimos la densidad de cualquiera de los refrigerantes que tenemos acá tenemos, por ejemplo, el que debería de llevar la camioneta, este verde. Vamos a hacer la comparación, ¿sí? Y vamos a ver a cuánto se nos va a ir el densímetro con un refrigerante adecuado. Ahí miramos, va a comenzar a llenar y ahí vemos que el densímetro se nos va hasta los menos 40 grados centígrados, ¿sí? Este refrigerante es concentrado, está puro, hay que prepararlo al 50%, o sea que al 50% va a llegar a los menos 20, menos 25 grados, preparado al 50% como debería de ir en el vehículo. Este está concentrado, por eso llegó a menos 40, pero ahí podemos ver el agua de este radiador, que es agua, ni siquiera se nos mueve
la aguja del densímetro, o sea que este radiador tiene agua, no tenemos refrigerante de motor. Eso es otra de las cosas que hay que solucionar. El tapón está bien, la válvula está bien, pero lo que tenemos acá adentro no es refrigerante. Ahí ya tenemos un problema, aparte del invento que tenemos en la parte del electroventilador, ¿verdad? Vamos a buscar la marca Sotie. Y vamos a conectarnos. Voy a pausar un poquito el video mientras hago toda la conexión, así no nos queda muy extenso. Bueno, acá entramos a lo que es la computadora de motor. Vemos que está normal, no tiene código de error. Vamos a leer código de error. Ayer los habíamos borrado, ¿se acuerdan? Sin código de error. Dijimos que el catalizador demora. Vamos a entrar a actuación test. Tenemos para testear el electroventilador. Tenemos on off. Ahí activó un relé. Sí, pero no tenemos activación de electroventilador. Esto es lo que debería de activar la computadora. Está en on. Se activó un relé. Vamos a ver aquí en la fusilera principal. Si lo podemos ver, acá tenemos un relé que dice fan 30 amperes. Posiblemente sea este. Acá low fan y tenemos e-fan. O sea, este ventilador es de 2 velocidades, ¿verdad? Sabemos que hay un relé acá que están todos cascoteados. Acá estuvieron trabajando y rompiendo. Low fan es el que estamos probando ahora. Velocidad baja sería este. Voy a traer el escáner para acá para que se vea, a ver si podemos escuchar el ruido. Ahí se sintió el ruido como apagó. Voy a apretar on y ahí pegó, pero no tenemos salida de ventilador. ¿Sí? Vamos a ir a off. Ahí apagó. Vamos a ir al otro. Vamos a salir de acá. Vamos a ir a la velocidad 2 del electroventilador. Y la velocidad 2 es este, que sería este de acá. ¿Sí? Este sería velocidad 2. Vamos a dar la activación. Ahí pegó. Está en on. Vamos a darle off. Ahí despegó. Acá tenemos relay de alta velocidad, relay de baja velocidad, alta velocidad y baja velocidad. Los dos están funcionando, pero no tenemos salida hacia el electroventilador. Vamos a ver si con la activación y no hubo funcionamiento del electroventilador, nosotros ahora no se nos generó algún código de error referente a la temperatura. No, sigue sin DTC. ¿Ah? ¿Se acuerdan que hoy cuando empezamos el diagnóstico teníamos un código en el sensor de temperatura de motor? Yo creo que este vehículo debería de tener 2 sensores, ¿verdad? Uno que le avisa a la computadora la temperatura y la computadora va a prender una u otra velocidad del ventilador dependiendo las necesidades, ¿verdad? Y con ese sensor que tenemos ahí, que está directo, ¿sí? Ahí abajo, ¿ah? Eso que le pusieron ahí, eso es como si fuese un interruptor, ¿verdad? Él va a prender o apagar el ventilador en la máxima velocidad. Eso tomaron corriente acá directamente de la batería. Viene a este relé que adaptaron aquí, ¿sí? Tenemos un relé adaptado ahí. De ahí salimos para acá por este cable y acá le metimos ficha al ventilador. El ventilador gira, ¿sí? Hacia el sentido que debe girar, pero nos está faltando evidentemente algún componente que viene para esta ficha de acá. O sea, esto
probablemente vaya enchufado acá y la computadora saca señal al ventilador dependiendo lo que necesite. A nosotros nos dio un código de error de sensor de temperatura, pero no creo que sea este solo el sensor de temperatura. Ahora yo voy a mover porque le veo bastante feo el cableado. ¿Sí? Ahí se puede ver el sensor de temperatura ahí atrás. Ahí debería de ir también lo que es posiblemente el termostato dentro de esa pipa. Yo veo feo el cable. Ahora voy a hacer un monitoreo de todo. Vamos a trabajar con el motor prendido, vamos a estar viendo datos en vivo de vuelta. Yo quiero ver a ver si en algún momento se me cae la señal de ese sensor de temperatura, ¿verdad? Ese sensor de temperatura es el que debería de comandar el funcionamiento de los electroventiladores. Vamos a chequear este conector con la punta lógica, a ver si tenemos salida de corriente cuando activamos las distintas funciones de los electroventiladores, de los relays de los electroventiladores. Bueno, acá estoy con la punta lógica. Tenemos el escáner conectado en la parte de test de actuadores. Vamos a probar la velocidad 1 y la velocidad 2, a ver si nos corresponden a esta ficha. Acá tenemos negativo, por lo cual en una de estas tenemos que tener una velocidad y en esta otra, que lo va a gestionar la computadora a través del voltaje. Vamos a tener en la salida de alta velocidad, vamos a tener 12 volts, entonces el motor va a girar a su máxima velocidad, y en otra de las salidas por lo general tenemos que tener menos voltaje para que el ventilador gire a menor voltaje. Vamos a chequear la velocidad 1, vamos a darle on, ahí pegó el relé, vamos a ver cuál de las dos es. Ahí tenemos 12.2 volts en la velocidad 1. ¿Sí? Apagamos relé, vamos hacia atrás. De nuevo, vamos a la velocidad 2, activamos el relé, ahí pegó. Y vamos a chequear en la salida número 2, tenemos 12 volts. O sea que o tenemos, yo no veo otro ventilador, a veces podemos tener un ventilador o dos. Veo que las dos salidas tenemos el mismo voltaje, ¿verdad? Eso es raro, a veces puede trabajar con una resistencia entre medio del ventilador. Sí, acá se apagó la del medio y tenemos la otra salida de ventilador, lo que sería velocidad alta. En este ventilador yo al menos veo solamente dos cables. A veces puede tener dos bobinados también, pero no veo que en el motor me entren tres cables, veo solo dos. Así que bueno, puede ser que en este conector tengamos una resistencia que nos esté faltando. Digo todo eso porque no tenemos un diagrama eléctrico. Si vemos que vienen tres cables, los tres cables tienen energía, el sistema del vehículo está funcionando correcto, ¿sí? No entiendo por qué anularon esto. Él está funcionando correcto, los relays, como vieron, están mandando energía correctamente. Ahí lo desactivamos, damos off, apagó, salimos, vamos a salir de acá. No, vamos a leer códigos de error, no hay códigos de error por el momento. Vamos a datos en vivo y vamos a encender el vehículo para monitorear la temperatura del refrigerante, ¿sí? Temperatura de refrigerante de motor, vamos a confirmar. Tenemos 23 grados como veíamos en los mangones, o sea que el sensor que está ahí está sensando bien, ¿sí? Yo todavía no estoy seguro si es el único sensor que tiene el vehículo. Ahora lo que voy a hacer es desconectarlo, ¿sí?
para ver qué pasa con la temperatura. Por lo general, cuando yo desconecto un sensor de temperatura, la señal de referencia se va a ir como a menos 40 grados. Eso es lo que tendría que pasar, ¿sí? Así que vamos a desconectarlo, a ver si es el que está haciendo de sensor, ¿sí? Este que va acá atrás. ¿Ah? Yo lo voy a desenchufar y vamos a ver qué pasa con la temperatura. Ok, bien, ahí lo desenchufé y no pasó absolutamente nada. O sea que ese sensor no es el que nos está mandando la información a la computadora. Ese sensor es el que está mandando la información al tablero. ¿Ah? O sea que tenemos dos sensores de temperatura y hay uno que no está funcionando del todo bien. Esto acá tiene, bueno, esto acá estaba el cable cortado. Acabo de quedarme con el cable en la mano. Tiene una cinta engomada. Tenía un parche acá. Esto ni siquiera estaba soldado. Esto capaz que en algún momento tocó el caño de escape ahí atrás. Algo pasó. Pero bueno, este sensor no es el que le está informando nada a la computadora. Este sensor es el que nos registra dentro de lo que sería el tablero, ¿verdad? Este vehículo tiene un sensor para el tablero y un sensor para la computadora, ¿sí? Esto acá, la verdad, mamarracho. Voy a sacar esta cosa engomada, pegajosa que tiene acá, a ver qué es. Bueno, esto es lo que tenemos acá, un terminal muy mal grimpeado, suelto, no estaba soldado, le encajaron la cinta pegote esta ahí. La verdad que un trabajo muy mal hecho, muy mal hecho. Ahí nos quedó el cable, vamos a estar grimpeándole un terminal nuevo ahí, no necesita esa enmienda que le hicieron. Después vamos a retirar el filtro de aire para poder ver. Y tenemos que tratar de ubicar a ver dónde tenemos el sensor de temperatura de motor que nos está informando a la computadora, ¿verdad? Así que voy a remover todo el cajón del filtro de aire para poder observar bien qué tenemos, porque evidentemente tenemos doble sensor. Tenemos un sensor que manda información al tablero y un sensor que manda información a la computadora. De la caja de relé a lo que es la conexión del electroventilador, está todo ok, está funcionando, llega corriente, ¿sí? Si nosotros hubiésemos desconectado el sensor que va a la computadora, hubiéramos perdido la referencia y tendríamos que estar teniendo en este momento un código de error referente a el sensor de temperatura por haberlo desconectado, ¿verdad? Leemos códigos de error y no tenemos códigos de error. O sea que ese sensor de temperatura es el que va al tablero, ¿verdad? Si nosotros ponemos ahora un cablecito de ahí a masa, la temperatura de tablero, que ahora debe estar en el mínimo, se tendría que ir al máximo, ¿sí? Ahí está en el mínimo. Si ese va directamente al tablero, nosotros lo que vamos a hacer es poner a negativo ese cable. Como sabemos, el sensor de temperatura es una resistencia variable que va, digamos, variando la resistencia a negativo del sensor, y con eso el reloj va marcando la temperatura, ¿verdad? Circuito totalmente cerrado, temperatura al mango, y circuito abierto, temperatura al mínimo. Así que lo que hacemos poniendo ese cable a negativo es como que el sensor hubiese calentado al máximo y se tiene que ir la temperatura al máximo. Ahí vamos a saber si el sensor de temperatura, este que está acá atrás, es el que va al tablero. Como yo les decía, es raro que de un solo cable vaya a la computadora. Por lo general, los sensores de temperatura que van a la computadora son de dos cables mínimo,
para informar. O sea que tenemos otro sensor de temperatura en el vehículo que lo tenemos que ubicar. ¿Por qué estamos trabajando de esta forma? Porque no tenemos diagramas eléctricos de estos vehículos chinos. Entonces hay que trabajar de esta forma, analizando cómo funciona el sistema, ¿verdad? Entonces nos va a llevar un poquito más de tiempo y con los conocimientos no vamos a tener problema para diagnosticar. Vamos a poner un cablecito de ese conector a negativo y van a ver que la aguja del indicador se va a ir al máximo. Bueno, muy bien, ahí pusimos un cablecito a la punta del cable y pusimos el otro cablecito a un tornillo a chasis, haciendo como que el sensor de temperatura está con el circuito cerrado al máximo. Ahí vemos como la temperatura de motor, ¿verdad?, subió y ya nos está pitando el tablero acá, avisándonos que la temperatura está al máximo, ¿verdad? Pero eso es porque nosotros estamos cerrando el circuito. Vamos a hacer eso y vamos a ver si se nos genera algún código de error. Continuamos sin códigos de error, ¿verdad? O sea que eso no es lo que nos genera el código de error. A nosotros nos está tirando un código de error. Teníamos un código de error de sensor de temperatura de motor. A este vehículo ahí sacamos el puentecito, dejamos el cable liberado y vamos a ver cómo la temperatura de motor empieza a bajar. Ahí ya bajó, el tablero dejó de pitar, pero eso es independiente de la computadora de motor, ¿verdad? Es un circuito independiente que va al tablero y va al indicador. O sea que acá, bueno, vamos a hacer esa reparación, pero no es el problema que tenemos. Acá nosotros tenemos que ubicar el sensor de temperatura original del vehículo, a ver con qué nos encontramos. Vamos a desmontar acá. ¿Se acuerdan que tenemos una pérdida de combustible también, que habría que solucionar para evitar que el cliente se prenda fuego con el vehículo? Y bueno, aparte también había empezado a dar un problemilla para prender, posiblemente porque se despresuriza el sistema. Así que bueno, tenemos la verdad que acá un cable negativo suelto al lado de la batería, vaya a saber para qué era. Y tenemos el gran invento acá que hicieron anulando la parte original del vehículo del sistema de refrigeración. ¿Ok? Vamos a sacar ese filtro de aire para poder tener un panorama amplio del motor y a ver qué nos encontramos. Bueno, proseguimos. ¿Qué vamos a hacer? Estoy calentando el soldador. Vamos a estar colocando un terminal nuevo en la punta del cable. No vamos a necesitar este agregado que le hicieron acá, porque el cable llega perfectamente al conector. Acá tenemos la pinza para que el conector quede limpiado correctamente, pero a su vez a mí en todo ese tipo de conectores me gusta estañar el conector después de colocado para que quede más firme, ¿verdad? Ahí vamos a cortar ahí el cable porque le quedan 3 pelitos. Vamos a pelarlo un poquito más atrás y vamos a estar colocando el conector nuevo, ¿sí? El terminal Bosch. Después le vamos a poner termocontraíble a ese terminal para que la ficha no vaya a tocar en ningún lado, y le vamos a colocar el corrugado automotriz nuevo para proteger el cable del roce, ¿verdad? Así que bueno, primero esa reparación que no tiene que ver, como ya vimos, con el sistema de los electroventiladores. Esa conexión es simplemente para informar al tablero de la temperatura del motor. Después tenemos que ver si está pasando algo con esto. Y ahora que estamos sin filtro de aire, voy a ver por dónde es que está perdiendo combustible, a ver si lo podemos solucionar. Quizás sea alguna manguera. Ya vi por ahí que tenía unas mangueras todas cuarteadas en la entrada de combustible, así que capaz que sustituya ese tramito de manguera, pero después en marcha vamos a ver bien por dónde es. Todavía nos falta ubicar dónde va el sensor que informa la temperatura de motor a la computadora y la que comanda los relés para el funcionamiento del electroventilador de forma original, ya que tenemos un invento ahí, una adaptación, ¿verdad? Y el vehículo tiene problemas cuando entra en tránsito pesado de temperatura. Bueno, muy bien.
antes de soldar y de tapar el terminal, se los quiero mostrar cómo queda un grimpeado hecho con la herramienta indicada. Esto no precisa más nada, pero a mí me gusta estañar todo lo que es este tipo de sensores para evitar problemas, falso contacto y demás. Ahora vamos a estañar, colocamos el termo retráctil, colocamos el corrugado y lo conectamos en el sensor. Bueno, muy bien. Ahí ya tenemos el cable. ¿Sí? Después le vamos a cambiar ese corrugado automotriz. Vamos a ponerle un corrugado nuevo. Lo dejamos así provisorio para continuar con los test del vehículo. Ahí ya tenemos el terminal conectado en el sensor con su termo contraíble y demás para que la ficha no tenga contacto con ninguna parte metálica, ¿verdad? Como sabemos y ya probamos y nosotros llegamos a tocar con ese conector a masa, la temperatura en el termómetro del tablero se nos va a ir al máximo, como que el motor estuviese recalentando, y en realidad no. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ya veo que hay una pérdida de refrigerante por ese depósito, o sea que el vehículo queda sin refrigerante seguido, porque tiene una pérdida ahí, está el agua súper oxidada ahí, y tenemos como una filtración, así que no me extraña que este depósito pueda estar cuarteado, rajado y tengan que estar reponiendo. Acá veo que cambiaron algunas abrazaderas, tenemos manchas de óxido en esta zona, como que hubo algún goteo, ¿verdad? Tenemos pedazos de mangones, que no es el indicado para el vehículo. Esto lo hicieron, miren cómo está cortado este mangón ahí, la verdad que un desastre. El mangón está cortado, ¿sí? Lo adaptaron acá, queda como medio abolladito ahí, pero bueno, circula el agua, son todos detalles que habrá que ver. Acá tenemos el cable del sensor de oxígeno pasado por arriba de este mangón de calefacción. Acá esto no va así, esto tiene su soporte acá, pero tiene roto el enganche, y en vez de ponerlo ahí con un precinto lo tiraron por arriba de la manguera y empieza a haber rozamiento. Esto levanta temperatura. Las abrazaderas no cortaron el sobrante, miren lo que le sobra a esta abrazadera que pusieron acá. Esto después empieza a vibrar, toca un cable, lo corta, ¿verdad? La verdad que está bastante trabajada, muy desprolija la camioneta, muy desprolija. Cosas anuladas como vimos en el sistema de refrigeración de motor. Así que lamentablemente tenemos que ir solucionando problemas para poder continuar con el diagnóstico, porque con eso como estaba en el sensor, no podemos seguir, ¿verdad? Así que bueno, ahora voy a poner en marcha, vamos a monitorear el funcionamiento del termostato, a ver si es que lo tiene. Vamos a ir monitoreando la temperatura en los dos caños y debería de empezar a subir en uno, en otro no, y cuando llegue arriba de los 80 grados, ahí se debería de empezar a, se debería de empezar a emparejar la temperatura en los dos caños, indicando que el termostato está abriendo. Si la temperatura sube igual en los dos caños, quiere decir que no hay termostato o que está trancado abierto. Otra cosa que vamos a ir monitoreando con el escáner es la temperatura de motor, con ese sensor misterioso que todavía no pudimos ver dónde está ubicado. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar el electroventilador para hacer que el sensor ese que tiene adaptado ahí no trabaje, y ver si la computadora da la orden para que nos encienda el electroventilador de forma normal, digamos. Vamos a poner la punta lógica en la primer salida y deberíamos de tener eso. Otra cosa que voy a monitorear ahora es la pérdida de combustible. Quiero ver a ver por dónde es y ver si la podemos solucionar fácil, ¿verdad? Porque veíamos que era por la manguera esta de acá arriba. Se veía mojado ahí. Pero bueno, vamos a dejarla trabajar. Cuando se ve estaba como mojada esa zona ahí.
¿verdad? Como era bastante feo, el cuerpo de aceleración está bastante sucio, tiene bastante tierra adentro, ¿sí? No sé cómo está el tema del filtro de aire ahí. Vamos a pasar el video por acá porque si no va a quedar muy largo y no lo voy a poder mandar aquí. Bueno, vamos a entrar en lo que es computadora de motor, lectura de datos en vivo. Vamos a ver test, vamos a ver valor de temperatura. Pedal, running, speed. Bien, vamos a chequear por ahí la temperatura de motor. Ya está llegando a 40 grados. Vamos a chequear los mangones. Como les dije, tenemos que tener una diferencia de temperatura. Tenemos 34 grados en el superior y tenemos 33 grados en el inferior. Por ahora las temperaturas están iguales, 34 y 34. De un momento tendríamos que empezar a tener una disparidad en las temperaturas, indicando de que el termostato está cerrado y no nos está dejando circular el agua del motor hasta que el motor no alcance la temperatura de funcionamiento. Si la temperatura sube pareja en los dos mangones, quiere decir que hay circulación continua y que no tenemos una válvula de termostato funcionando, ¿verdad? O que no está presente, o que está trancada abierta, o que no la tiene directamente, ¿verdad? Ya viendo todas las manipulaciones que tiene el sistema de refrigeración de motor, podemos empezar a sospechar de que le hayan sacado hasta el termostato por no saber cuál es el problema que nos presenta el vehículo, ¿verdad? Vamos a montar la punta lógica también para poder ver el momento en que la computadora nos energiza el relay, si es que lo hace, y nos manda energía al conector del ventilador original. Voy a pausar para instrumentar eso, lo vamos a dejar ahí instrumentado y vamos a ver el momento exacto en que eso pasa. Ya estamos en 53 grados, vamos a chequear acá, tenemos 46 y tenemos 43, 44. O sea, por el momento ese refrigerante está a la misma temperatura, así que evidentemente o no hay termostato o está trancado bien. Bien, ahí estamos en 60 grados, 61. Tenemos la punta lógica conectada al conector a la primera velocidad, el relay de baja velocidad del electroventilador. Si la computadora manda señal para el electroventilador, la vamos a ver. Vamos a tener positivo acá de 12 volts proveniente del relay. Eso para ver si el sistema original del vehículo está funcionando, ¿verdad? Cuando el sensor de temperatura de motor le indique a la computadora que debe de encender el ventilador. Nosotros tenemos allá abajo un sensor de temperatura en el mangón directamente, que es el que está comandando con este invento que tiene hecho el ventilador. Y vimos que está prendiendo antes de tiempo, porque se ve que es un sensor que trabaja más frío. Esos sensores por lo general trabajan a 85 grados por ahí, y estos motores trabajan un poco más arriba, ¿verdad? Los ventiladores prenden como a los 90 grados. 66 grados. Vamos a ver en los mangones qué es lo que tenemos. 56. Nosotros estamos midiendo por fuera 54. ¿Sí? Vamos a poner bien esto. Ahí. 54. ¿Sí? 57, 56. Tocamos los caños, están los dos caños calientes, o sea que
el agua está circulando libremente. Este vehículo podemos decir ya llegando a los 70 grados que no tiene termostato o está abierto. Ahí tenemos un problema a solucionar. Ahí. Nosotros estamos midiendo por fuera del mangón, vamos a tener una pequeña diferencia. 60 grados. También otra cosa que vamos a observar va a ser que va a prender el ventilador antes de que la computadora mande la señal, por eso ahí van a ver que va a estar desfasada la temperatura que el sensor ese que tiene adaptado está funcionando. Aparte, el tiempo que está funcionando no condice con el tiempo que la computadora indicaría que ese ventilador funcione, ¿verdad? Prende y apaga con muy poquito tiempo y eso en tránsito pesado puede generar problemas, ¿verdad? Ahí tenemos 57 grados. Acá tenemos 67, ¿sí? 73 grados. Tenemos circulación de agua, ¿verdad? Nada que hacer. Ahí tenemos 77, 78 grados en la zona donde está el sensor que nos mide para el tablero. 74 grados. Estamos más o menos iguales. Ok. Tenemos el medidor funcionando bien, ya estamos casi llegando a la mitad. Y bueno, vamos a ver el momento exacto de cuando aquel sensor adaptado nos prenda el ventilador y cuando tengamos salida de positivo en el conector original con la punta lógica. Vamos a ver que el ventilador va a prender antes que lo que la computadora indique prender. ¿Por qué? Porque los sensores adaptados esos trabajan a menor temperatura, ¿verdad?, que los originales. Vamos a pausar un poquito el video, vamos a esperar un poco más. Y vamos a ir chequeando después el tema de esa pérdida de combustible que habíamos visto por ahí. Bueno, muy bien. En este momento estamos en los 90 grados, según lo que nos indica la computadora de motor, ¿verdad? 90 grados. No tenemos voltaje en lo que es el electroventilador, o sea que ella no activó el electroventilador todavía. El electroventilador está apagado. Entonces lo que vamos a ver de paso es qué se activa primero, si ese sensor que tenemos abajo nos prende el ventilador o la computadora manda orden de prender el electroventilador. A ver qué es lo que está pasando. Ya vimos que el vehículo no tiene termostato, la temperatura se fue igualando hasta llegar a la temperatura de trabajo que estamos ahora. Este vehículo, si sale a la ruta, va a andar frío porque el agua va a estar circulando todo el tiempo, el radiador recibe aire de frente todo el tiempo, entonces la temperatura va a caer porque no tiene termostato. Estamos en 92, 93 grados, todavía no hay activación ni de la computadora ni del sensor inventado ese. Vamos a ver a cuánto prende. Vamos a ver el tablero, a ver cuánto está marcando el tablero. Recordemos que no son el mismo sensor. Ahí prendió el ventilador con el sensor de abajo, ¿sí? Y ya se apagó. 92, 93 grados con el sensor de abajo, ¿sí? Eso ya nos está indicando un problema, ¿verdad? Prende y apaga muy rápido. Voy a intentar desconectar esto sin que me arranque la mano. Uno de los cables del sensor lo voy a desconectar. Entonces el sensor ese va a dejar de funcionar. Vamos a hacer que el vehículo levante un poquito más la temperatura, a ver si su sistema funciona correctamente.